Algo que me gusta aclarar cuando se trata de fútbol es que el surgimiento del hincha no puede reducirse a una expresión espontánea de emoción popular, sino como el resultado de un proceso histórico en el que la figura del aficionado fue moldeada por intereses económicos y por normativas que acompañaron la consolidación del fútbol como espectáculo. Si nos remontamos, por ejemplo, a Inglaterra, una de las potencias futbolísticas, se sabe que el paso del fútbol de un juego recreativo y disperso a un deporte reglado estuvo profundamente condicionado por la necesidad de generar un producto estable, predecible y vendible. O sea, las primeras asociaciones futbolísticas, como la Football Association y luego la Football League, crearon reglas que no solo ordenaban el juego, sino el modo de participación del público, el establecimiento de estadios cerrados, la venta de entradas, los horarios fijos y la separación física entre jugadores y espectadores, todo con el fin de controlar a la multitud y convertirla en un componente necesario del modelo económico. O sea, el público de fútbol fue así una construcción institucional para que el deporte pudiera sostenerse económicamente. Y debía existir una masa regular de consumidores, y esa masa fue precisamente lo que con el tiempo se consolidó, digamos, como hinchada, ¿no? Esta hinchada es una figura entonces que aparece como cuando el espectador deja de ser simplemente algún presente en el terreno de juego y pasa a ser parte funcional del dispositivo económico del deporte. O sea, su interés por el club se convierte en fidelidad, su presencia en asistencia regular, su emoción en consumo simbólico y su identidad en un valor que la institución puede capitalizar. O sea, la creación de identidades locales a partir del club, como los primeros fueron Liverpool, por ejemplo, el Celtic, entre otros, también fue alimentada por estos procesos. La pertenencia efectiva del equipo impulsaba la venta de entradas, la estabilidad del espectáculo y la reproducción de la economía futbolística. Cuando este modelo llega a América Latina, no se traslada simplemente como un juego, sino como un dispositivo moderno con reglas, infraestructura y un sistema económico asociado. Entonces, en Argentina, desde el principio del siglo XX, vamos a decir, los clubes adoptan la lógica del fútbol británico, ¿no? Entonces, la cobra de entrada, se profesionalizan jugadores, se organizan campeonatos, construyen estadios que requieren una asistencia constante para sostenerse, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí donde se afianza el hincha como sujeto social. La pasión que caracteriza al hincha argentino no antecede al sistema, ¿no? Entonces emerge al interior de él. Se vuelve posible porque existen estructuras que canalizan y organizan ese interés. Porque los clubes disputan un mercado afectivo que necesita fidelizar, porque el fútbol se convierte en parte del tejido económico y cultural de las ciudades. De hecho, estudios muestran que la expansión de los estadios porteños, por ejemplo, en 1910 y en 1930, fue acompañada también por políticas explícitas para incrementar el público estable, lo que consolidó la idea de pertenencia duradera al club y fijo. Entonces, aprecian estas prácticas que hoy parecen tradicionales, ir a la cancha, hacer canchas, seguir al equipo, pero que fueron resultado de una imposición institucional orientada a la estabilización económica. O sea, la aparición del hincha no es solo cultural o emocional, es estructural, o sea, vinculada a la transformación del fútbol en una mercancía social que necesitaba consumidores fieles y que encontró las sociedades latinoamericanas, obviamente especialmente en Argentina, un terreno donde este modelo se expandió, se popularizó y adquirió una intensidad muy fuerte y identitaria sin precedentes. De hecho, la aparición del Campeonato Mundial de Fútbol con procesos históricos muy específicos estuvo muy relacionado. O sea, de hecho, la historiografía del deporte coincide en que el Mundial no es un acontecimiento neutro ni puramente deportivo, sino un producto de su época. O sea, es decir, allá en 1930 está profundamente ligado a transformaciones políticas, económicas y simbólicas que convirtieron a este campeonato simultáneamente entonces en un fenómeno retroalimentativo del orden mundial y en un instrumento que contribuyó a encubrir también tensiones sociales y geopolíticas de su momento. El mundial, apareció en un momento en que los estados-nación ya estaban plenamente consolidados como unidades políticas y simbólicas. De hecho, el nacionalismo moderno requería rituales de exhibición identitaria, y el deporte, sobre todo el fútbol, se convirtió en uno de los medios más eficaces para generar comunidad imaginada, ¿no? Entonces, el campeonato mundial, impulsado por la FIFA en un contexto de rivalidad con la COI y de expansión del profesionalismo futbolístico, surge entonces como un escenario global donde los estados
podían competir simbólicamente, ¿no? También demostrar prestigio y construir pertenencia a sus poblaciones. Bajo esta lectura, entonces, el Mundial funciona como un ritual político transnacional que asienta la idea de nación y contribuye a estabilizar identidades en periodos de fuertes tensiones sociales al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el contexto económico es decisivo. El Mundial en el año 30 nace en plena crisis global posterior al crack del 29, es decir, la caída de la economía mundial. Un momento en que muchas naciones estaban por debajo, o sea, necesitaban mecanismos de legitimación interna y externa y algo con que sostener emocionalmente a las poblaciones. Uruguay, que organizó el torneo, lo utilizó, de hecho, para exhibir estabilidad económica, modernización urbana y capacidad de inversión en un mundo marcado por el desempleo masivo, la incertidumbre. De ahí que varios historiadores del deporte obviamente sostienen que estos primeros mundiales operaron como vitrinas ideológicas, significaban progreso y unidad nacional, mientras el capitalismo global atravesaba una de sus peores crisis, ¿no? En ese sentido, el Mundial puede leerse entonces como un dispositivo encubridor porque proyectaba una imagen de orden internacional y armonía colectiva en un periodo marcado por mucha desigualdad económica brutal. Al mismo tiempo, el ascenso de totalitarismo, ¿no? El uso político del deporte, o sea, ejemplos como, bueno, Mussolini, la Alemania también hizo lo propio con los Juegos Olímpicos del 36, el fútbol, más precisamente como espectáculo entonces global, en expansión, se transformó en un lenguaje político que permitía reforzar narrativas nacionales y ocultar conflictos internos, ¿no? Por eso los mundiales participaron de un proceso de legitimación simbólica de regímenes y estados que buscaban consenso, orden o prestigio internacional, ¿no? Entonces, esta lógica de mercado de fútbol moderno tiene mucho que ver con estas organizaciones que también surgen en las grandes organizaciones como la FIFA, que permite la articulación de todos estos intereses mediáticos, publicitarios y comerciales, ¿no? Entonces, bueno, así se naturaliza la competencia entre naciones como forma universal de convivencia. También se promueve un tipo de ciudadanía afectiva basada en el consumo simbólico y contribuye a proyectar también la ilusión de un mundo unificado por el deporte, incluso cuando las desigualdades estructurales entre países están muy profundizadas, ¿no? Entonces, así como el surgimiento del Mundial de Fútbol no puede separarse del contexto histórico de la consolidación del Estado-Nación, la masificación del deporte, la crisis económica global y la necesidad política de generar estas especies de rituales de cohesión y prestigio, ¿no? Es también un fenómeno retroalimentativo porque fortalece entonces el orden político y económico que lo produce y también encubre escenarios internacionales que contrastan, ¿no? De alguna forma con conflictos sociales, económicos y geopolíticos de su tiempo. Bueno, más particularmente el hincha argentino sí tiene una particularidad, pero bueno, según lo que vengo diciendo, esa particularidad no es esencialmente natural, ¿no? Es histórica, estructural y producida también por condiciones institucionales, económicas, culturales y políticas muy específicas. La afición argentina se forma en un contexto en el que los clubes cumplen un papel social excepcionalmente fuerte. En Argentina, los clubes no fueron solo instituciones deportivas, sino espacios barriales de sociabilidad, construcción de la ciudadanía, senso social y pertenencia territorial, ¿no? El hincha argentino no emerge como un mero consumidor del espectáculo, bueno, como fue el modelo inglés, ¿no? Pero obviamente en Argentina el sujeto social como hincha tiene mucha más implicación, inscribe su vida en el club y en su barrio, ¿no? Esto es particularmente argentino. La pasión entonces adopta una dimensión comunitaria y política muy profunda porque el club era parte constitutiva de la vida social y una empresa destinada únicamente al entretenimiento, ¿no? Esta historicidad particular marca el tono emocional y simbólico del hincha argentino. Sin embargo, la organización temprana, ¿no?, del fútbol argentino produjo un tipo de ritualidad más intensa que en otros países. La tradición de ir al visitante, la construcción de la fibra del barra, por ejemplo, y el hincha que hace la fiesta, la importancia de los cantos colectivos y la presencia performativa, ¿no?, en las tribunas. Y todas estas prácticas
establecieron que la legitimidad del hincha se mide no solo por su identificación simbólica, sino por su capacidad de poner el cuerpo, acompañar al equipo en cualquier circunstancia y mostrar compromiso afectivo, ¿no? Esto generó un modelo de afición entonces en Argentina basada en la entrega corporal, ¿no? Y en la emocionalidad extrema que se volvió un rasgo bastante distintivo. Sumado a esto, del siglo XX, ¿no? El fútbol argentino se convirtió en un espacio privilegiado para tramitar todas estas tensiones sociales, políticas y económicas que nos caracterizaban en periodos de inestabilidad, crisis económica, dictaduras, transformaciones laborales, neoliberalismo. El estadio funcionó como un lugar de catarsis, ¿no? Resistencia simbólica, contención emocional. Entonces, la pasión futbolera absorbió dimensiones sociales más amplias que en muchos otros contextos. Sí, el hincha argentino entonces se convirtió en un actor cultural que encarna orgullo, sufrimiento, aguante y pertenencia, ¿no? Estas categorías que exceden ampliamente el deporte y que funcionan como modos de narrar la vida también de un país marcado por la incertidumbre, ¿no? Estructural. El modelo económico también contribuyó a esta particularidad, obvio. O sea, cuando el fútbol internacional empezó a mercantilizarse y a orientar la identidad del fan hacia el consumo, en Argentina la crisis económica crónica y la violencia estructural impidieron la completa transformación del hincha en consumidor, sí. En lugar de eso se reforzó la figura del hincha fiel, incondicional, casi sacrificial, ¿no? que encuentra en el equipo no solo entretenimiento, sino un soporte emocional y una forma de representación en un país donde las instituciones frecuentemente se erosionan, ¿no? Esta distancia con el modelo de supporter europeo o el consumer fan global es fundamental, sí, para entender la especificidad también en Argentina del hincha. El tema entonces, otro tema del fenómeno de las barras bravas que es bastante particular también en Argentina es la incursión, digamos, de este sujeto social ya como sujeto político y económico, ¿no? Es decir, el hincha ya es atravesado por redes políticas, económicas y territoriales que contribuyó a radicalizar todas estas formas de pertenencia, legitimidad y aguante, ¿no? Mucho más fuertes que influyeron en la cultura del hincha común. Si bien puede haber la lógica común de los clústeres y dentro de ella encontramos la barra brava, los fanáticos, no sé, más comprometidos, los fanáticos estacionarios, podemos decir, o los simples seguidores. En el hincha argentino, sobre todo, hay una misma lógica donde el honor, la territorialidad, el sacrificio y la confrontación que se filtró desde arriba, desde estos grupos más políticos, va a pasar hacia la cultura futbolera en general, ¿no? Esto no implica que toda la hinchada sea violenta, por supuesto, sino que la matriz cultural del hincha argentino está estructurada por todos estos códigos que tienen su origen en relaciones de poder presentes en un mundo barrial y en el fútbol como fenómeno social. Entonces, si bien la particularidad del hincha no es una pasión innata, ni acá ni en ninguna parte del mundo, como vimos y como bien señalé, está ligado a la misma función social de los clubes, ¿no? O sea, la intensidad ritual del espectáculo, la relación histórica entre el fútbol y vida política, las condiciones económicas que moldearon la forma de vivir la afición y los procesos institucionales que también organizaron el espacio del hincha. A pesar de todo esto, sí, rescato inmensamente que el experimento del fútbol expresa una conclusión, sí, de mucho peso, y es que el fútbol es una prueba de que somos capaces, sí, de agruparnos en este fenómeno del clúster a niveles sacrificiales, ¿no? Esto de poner el cuerpo por un motivo particular, de que somos, sí, seres sociales que nos tenemos mutuamente y que cooperando podemos alcanzar niveles de organización bastante importantes. Obviamente dejando de lado el antagonismo, que es también una cuestión política generada desde el fútbol como producto. Creo que no somos hinchas de fútbol por naturaleza, como se ha demostrado, ¿no? Claro está, sí somos hinchas naturalmente de algo más que no es antagónico. Y es cooperativo, es mutualista eso que nos mueve a cada uno y en grupo, que somos capaces de poner el cuerpo y de una misión sacrificial. Esto es inmaterial, escapa a cualquier industria y cualquier producto y es lo trascendente. O sea, es la particularidad más argentina es haber ligado probablemente lo más grande del fútbol argentino como Maradona a la mano de Dios o lo mismo en el caso de Messi.